Bienvenidos a esta clase de neuroeducación y crianza. Me alegra y me complace mucho saludarlos y que estén acá para poder profundizar un poco en este nuevo enfoque, que intenta vincular las neurociencias, los conocimientos del cerebro, los conocimientos que hemos ido a lo largo del tiempo aprendiendo sobre el funcionamiento cerebral, el funcionamiento cognitivo y llevarlos al aula de clase. ¿Cierto? Que esos avances en las neurociencias nos permitan mejorar nuestra labor pedagógica, nuestra labor educativa y mirar cómo esto también se vincula con la crianza, porque la neuroeducación también se vincula con la orientación a los padres de familia y la estimulación cerebral. Pero yo quiero hacerles acá unas preguntas. Yo sé que muchos de ustedes, mis profesores, profesoras, orientadores, educadores están acá porque en muchos casos se han hecho estas preguntas. Cuando nosotros estamos en la labor pedagógica y estamos educando, enseñándole a algún estudiante, a algún niño, niña o incluso en la educación universitaria, en muchos casos nos damos cuenta que por más que explicamos algo, hay un estudiante que no logra aprender. Hay un estudiante que no nos logra comprender el tema, ¿cierto? Y entonces yo sé que esto los trajo hasta acá. ¿Será que el cerebro me puede explicar algo sobre esta situación? También nos pasa mucho que diseñamos una clase para un grupo y nos funciona excelentemente y la misma clase no funciona en otro grupo o no tiene los mismos resultados. Entonces, ¿será que allí tienen que ver también estas formas de aprendizaje, el desarrollo cerebral en las diferentes edades? Y en muchos casos también nos damos cuenta que hay niños que tienen padres con ciertos estilos de crianza y estos padres hacen o que sus niños avancen en el aprendizaje o en otros casos, otros estilos de crianza hacen que los niños se queden atrás en sus procesos de aprendizaje. La pregunta que siempre nos hacemos como docentes cuando algo no nos sale como lo teníamos planeado es, bueno, ¿soy yo o son mis estudiantes? ¿Cómo saber si soy yo la que se está equivocando con esa planeación pedagógica o son mis estudiantes los que realmente no están comprometidos? Listo, pero entonces yo me presento. Mi nombre es Alejandra Giraldo. Yo soy psicóloga de formación de pregrado, tengo una especialidad en pedagogía. Me muevo en el mundo pedagógico y en el mundo clínico. Yo también tengo una maestría en neuropsicología y trabajando en el ámbito clínico y en el ámbito educativo como docente universitaria me daba cuenta también que esto estaba muy vinculado con las relaciones familiares, porque yo sé que ustedes saben que cuando nosotros estamos acompañando niños, niñas o jóvenes, muchas veces el proceso de aprendizaje también depende de las dinámicas que se están dando en la familia y que las dinámicas de la familia, si son fuertes, si hay unos buenos vínculos, van a favorecer el aprendizaje y por el contrario, cuando hay muchos conflictos familiares, cuando las dinámicas parentales no acompañan bien a los niños, el proceso de aprendizaje empieza a disminuir. Así que acá hay un gran vínculo entre este ámbito pedagógico y entre este ámbito clínico. En muchas ocasiones también entonces los niños empiezan a desarrollar dificultades de aprendizaje por una inmaduración de su cerebrito. Acá es muy importante entonces preguntarnos también cuándo el proceso de aprendizaje se está fallando por una dificultad en este neurodesarrollo o cuando el proceso de aprendizaje está fallando por un mal acompañamiento familiar o cuando el proceso de aprendizaje está fallando porque no hay una buena planeación pedagógica en esta clase con estos niños. Muchas preguntas son las que tenemos que hacernos y las que podemos empezar a resolver a través de la neuroeducación. Pero quiero mostrarles acá que el cerebro, conocer el cerebro, es una muy buena herramienta, es un muy buen conocimiento para educar mejor y para profundizar en estos aspectos, en estas preguntas que nos hacemos diariamente en la labor pedagógica.
¿cierto? Aprender de neurociencias nos ayuda a nosotros a conocer y a responder muchas de las cuestiones que nos hacemos los maestros, los docentes en el aula. ¿Quiénes son las personas que educan? Tradicionalmente hemos pensado que solo educan los docentes, ¿cierto? Pero los docentes solo educan en esta vida escolar, en esta vida académica, que es un mundo institucionalizado y un mundo formal. También sabemos que quienes educan son los padres de familia, y los padres de familia, las madres, los abuelos, los tíos, educan en las dinámicas de crianza, en la vida cotidiana, y en esta vida cotidiana se van gestando también procesos que van a favorecer el aprendizaje en la vida académica, en la vida formal. Entonces es bien importante darnos cuenta que la neuroeducación no solo le compete a los docentes, sino que también le compete a los padres de familia, y en esta medida entonces empezamos a hacer una triada con familia, con docente, con el desarrollo cerebral individualizado. Muy bien, pero ¿cómo empezó esto? En la pandemia nos dimos cuenta que todos nos encerramos. Nosotros en Neuroeduca veníamos haciendo conversatorios, conferencias, educando a padres de familia, docentes que querían incursionar en este ámbito de la neuroeducación, aprender más del cerebro para favorecer los procesos de aprendizaje, y acabamos. La pandemia no nos ha limitado y seguimos de forma digital porque tenemos que seguir formándonos y aprendiendo, y este es el primer paso. Por eso ustedes están acá, y aplaudo que ustedes estén acá, porque eso significa que son maestros y maestras orientadores que les interesa ir más allá. Se trata entonces de esta clase, y se trata entonces de comprender que la enseñanza debe adaptarse al funcionamiento del cerebro y no al revés. Hemos mal comprendido un poco el desarrollo cerebral, y hemos pensado entonces que el cerebro debe adaptarse a la enseñanza que se viene impartiendo. Y esto debe ser completamente al revés, porque el cerebro tiene sus propios procesos por algunas condiciones o características biológicas. El cerebro tiene unas fases de desarrollo, además también tiene unas condiciones que le permiten ser moldeable. Entonces es importante que como docentes podamos conocer esos aspectos del cerebro, porque si conocemos esos principios, nosotros podemos diseñar planes pedagógicos, didácticos, que estén más acordes. Y esto es lo que viene a invitar la neuroeducación, ¿sí? Que los maestros empecemos a darnos cuenta que nuestros procesos de enseñanza tienen que estar adaptados primero al funcionamiento cerebral, y para esto nosotros necesitamos conocer primero el funcionamiento cerebral. Entonces quiero hacerles la pregunta a ustedes en este momento. ¿Ustedes creen que qué cambiaría si aprendiéramos más del cerebro? Si ya les estoy contando que aprender sobre el cerebro y sobre las neurociencias sin duda nos va a mejorar la labor pedagógica, ahora la pregunta es ¿qué cosas podrían cambiar? Bueno, una de las primeras cosas que podrían cambiar es que nosotros empezamos a hacer una elección más acertada de las tareas, ¿sí? De todas estas actividades pedagógicas que vamos a dejar a nuestros estudiantes, e incluso aquellas tareas o actividades pedagógicas que vamos a poner a prueba o que vamos a implementar en clase. Esto nos daría una ruta un poco más focalizada frente a lo que le serviría al cerebro o le ayudaría al cerebro para poder incorporar mejor la información. Y esto también es bien importante porque nos ayuda a desmitificar muchas creencias que en el ámbito pedagógico se han ido difundiendo y que no tienen evidencia científica hasta ahorita. Por ejemplo, el mito de los estilos de aprendizaje, donde hemos creído que los diferentes niños y niñas tienen diferentes estilos sensoriales para el aprendizaje, y si conocemos del cerebro nos damos cuenta que esto no es así, porque el cerebro procesa al mismo tiempo toda la información sensorial, y de hecho, si la información
entra por todos los canales sensoriales, la información tiene una mejor representación cerebral, esto significa que empieza a consolidarse mucho mejor. ¿Esto qué significa? Que las tareas pedagógicas o todas las actividades pedagógicas, el objetivo es que puedan estimular todos los canales sensoriales y no diseñar tareas que estén adaptadas a un canal sensorial y la misma tarea esté adaptada a otro canal sensorial. Cuando aprendemos sobre el sistema cerebral, sobre los, en algunas clases del módulo de neuroeducación que dictamos en un diplomado sobre neuroeducación, hablamos sobre los diferentes bloques funcionales del cerebro y cómo esos diferentes bloques funcionales vienen a tener la tarea de procesar diferentes tipos de información. Y uno de esos es el bloque donde se procesa la información sensorial y se procesa en tiempo real. Hay áreas que lo que hacen es recibir toda la información proveniente de todos los sentidos y la integran, las llamamos áreas multimodales. Listo, así que esto es un gran mito que nosotros tengamos que adaptar cada material pedagógico a un estilo sensorial y esto en la vida real es completamente difícil, es muy poco práctico, además de que esto es un mito no solo porque no tiene en cuenta de verdad cómo funciona el cerebro, también es muy poco práctico en la planificación del material pedagógico. Entonces, miren, conocer el cerebro nos ayuda a tener una mejor elección de las tareas pedagógicas y las actividades pedagógicas. ¿Cuántos de ustedes no terminan así? No hemos terminado así, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso yo diseñaba mis clases de acuerdo a mis estrategias de aprendizaje. Una cosa son los estilos de aprendizaje y otra cosa son las estrategias de aprendizaje. Y las estrategias de aprendizaje tienen que ver con todas las prácticas, actos que cada uno de los estudiantes realiza para comprender el conocimiento e interiorizarlo. Es el proceso de codificación de la memoria, que es el primer pasito para poder analizar información y para que esta información quede a largo plazo. Entonces, en muchos casos, nosotros diseñamos las clases basadas en nuestras propias estrategias de aprendizaje y no logramos reconocer las diferentes estrategias de aprendizaje que pueden ampliar la gama de posibilidades para nuestros estudiantes. Así que aprender de neurociencias también nos permite profundizar en las diferentes estrategias de aprendizaje. Muchos de nuestros estudiantes están así, ¿cierto? Y muchos de los docentes nos quejamos de lo mismo. Vemos cómo los estudiantes están aburridos, empezamos a quejarnos de que la juventud o la niñez ya no quieren estudiar, ya están muy aperezados, ya no les importa el estudio, pero la pregunta acá sería, ¿en realidad son solo los jóvenes los que están equivocados en sus procesos o en su motivación para aprender? ¿O esto también nos implica a los maestros en que seguramente también estamos equivocados en algunas prácticas pedagógicas que ya no los motivan, en algunas prácticas pedagógicas que ya no son acordes con el contexto en el que están creciendo los niños y los jóvenes de esta época? Así que hemos visto cómo jóvenes y estudiantes empiezan a decir que la enseñanza no les ayuda a resolver dinámicas de su vida diaria. La enseñanza es igual para todos cuando todos nos estamos dando cuenta que tenemos talentos diferentes, que tenemos habilidades diferentes. Cuando todos nuestros estudiantes tienen retos y dinámicas familiares diferentes y retos también en sus comunidades diferentes, pero lo que aprenden en la escuela no les está ayudando a comprender estas dinámicas de la comunidad o estas dinámicas familiares. Y uno de los principios de la neuroeducación es ese, que podamos contextualizar, que podamos llevar todos los conocimientos teóricos a la resolución de una problemática real que vincule al estudiante, porque en esta medida el cerebro inmediatamente se conecta por otros aspectos ya allí biológicos que hacen que el cerebro se focalice rápidamente en ese conocimiento. ¿Listo? Entonces,
en alguna medida nosotros también tenemos que pensar si nosotros como maestros, como docentes, estamos contribuyendo a que nuestros estudiantes estén completamente aburridos y desmotivados con los procesos de aprendizaje. Listo, miren que acá hay unas estadísticas muy importantes y se las voy a dejar acá, les voy a dejar unos datos para que ustedes profundicen mejor y que pueden encontrar diferentes recursos en Internet. Los modelos pedagógicos más exitosos se basan en fundamentos del cerebro. Y puede que esos modelos pedagógicos no hablen directamente de la neuroeducación, pero cuando yo leo esos modelos pedagógicos me doy cuenta que esos modelos simplemente están acomodando los procesos de enseñanza al desarrollo cerebral, al conocimiento del cerebro. Entonces, aquellos modelos donde tienen en cuenta la experiencia y sabemos que el cerebro aprende muy fácil de la experiencia, de los sentidos. ¿Sí? Entonces, les voy a leer acá esta frase sobre el modelo pedagógico de Finlandia, que sabemos es uno de los modelos pedagógicos y educativos más exitosos del mundo. Dice, Finlandia se caracteriza por ser uno de los países con los mejores modelos educativos del mundo, tiene metodologías educativas flexibles. Flexibles, miren esto, lo que hablábamos ahorita de conocer esas diferentes potencialidades que puede tener cada niño y que esto, cuando hablo de las diferentes potencialidades, no estoy hablando de adaptar el aprendizaje a los diferentes estilos de aprendizaje, no, se trata de otros aspectos que hay que desarrollar. Los estudiantes solo pasan alrededor de 5 horas en la escuela y no deben realizar tareas en casa. Este método propone un aprendizaje basado en la experiencia, y cuando profundizamos en las bases cerebrales del aprendizaje, corroboramos esto, porque nos damos cuenta que lo que más rápido memoriza el sistema amnésico es aquello que lo vincula con la experiencia y que le permite resolver problemas de la vida cotidiana por algo muy simple, porque somos un organismo biológico que necesita sobrevivir y todos los organismos biológicos buscan las estrategias de supervivencia. ¿Listo? Es decir, sobrevivir en el siglo XXI es tomar decisiones que le permitan a los seres humanos resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces dice, este método propone un aprendizaje basado en la experiencia, cuenta con varias actividades extracurriculares y se busca fomentar los talentos dependiendo del interés del alumno. Esta palabra es súper clave, interés, porque uno de los principios de la neuroeducación es aprender sobre inteligencia emocional. Los maestros, los docentes, son aquellas personas que más deben saber estrategias de inteligencia emocional para generar buenos ambientes emocionales en el aula. Todos sabemos que cuando un ambiente en el aula es de miedo, de tensión, de enojo, el proceso de aprendizaje se va a ver muy limitado y viceversa, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo aprende el cerebro? Ya estamos acá descubriendo un poco esas formas de cómo aprende el cerebro y hay 3 grandes claves: movimiento, sentidos y emociones. 3 grandes características importantísimas para comprender cómo aprende el cerebro y que cada una de ellas merece una clase, 2 clases para profundizar en lo que implica los sentidos, el movimiento y las emociones. Miren que hay evidencia científica al respecto, la neuroeducación ya está empezando a incursionar en el mundo científico, a tratar de encontrar evidencia y resultados de esta propuesta, que me parece que es una excelente propuesta, es una propuesta que permite que vayamos mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y hay como 3 grandes líneas. Hay unas líneas centradas en padres de familia y otras líneas centradas en la biología como tal, en conocer cuáles son las bases biológicas del aprendizaje. Hay otra línea que está centrada en ayudarle a los maestros a diseñar mejores prácticas pedagógicas a través del conocimiento de la neurociencia. Falta investigación, sin duda. Hay muchas investigaciones, sí, pero estas investigaciones tienden a ser más que todo teóricas y reflexivas.
Es decir, ya estamos dando un primer paso donde estamos reflexionando, cuestionándonos sobre este tema, elaborando contenido teórico sobre el tema, pero necesitamos dar el siguiente paso y es poner a prueba estos conocimientos, esta teoría, para que encontremos de verdad cuáles son las metodologías prácticas y tangibles que reflejan resultados reales en el aula. Listo, entonces miren, estos tres enfoques nos ayudan a nosotros a resolver diferentes preguntas. Listo, cuando hablamos de la biología del aprendizaje, empezamos a conocer más sobre el neurodesarrollo, sobre las etapas de desarrollo cerebral. Y es conocer este proceso nos ayuda a resolver esta primera pregunta que les hacía al principio. Miren, por más que explico y explico por qué este estudiante no logra aprender. Tal vez la respuesta está en la biología y hay alguna barrera en el desarrollo biológico que está impidiendo la comprensión de la información, ¿cierto? Acá ya hay unas limitaciones biológicas. Esta pregunta, con unos grupos me funciona esta clase y con otros grupos no me funciona. Esta pregunta nos puede ayudar a resolver este enfoque de la neuroeducación, que lo que hace es conocer cómo aprende el cerebro y llevar esas características al diseño de currículos y prácticas pedagógicas que favorezcan y potencien esas clases. Listo. Y otro de los enfoques es cómo orientamos a los padres, a las madres, a las familias en esas escuelas de padres para que las familias sean unos maestros en casa, para que las familias también aprendan a estimular el cerebro y que esas familias en esa estimulación cerebral y cognitiva en casa potencien también el aprendizaje. Entonces allí tenemos tres vertientes muy importantes. ¿Qué podemos hacer nosotros en esta primera expresión cuando decimos, por más que explico, este estudiante no logra aprender? Miren, si esto les está sucediendo, les voy a dar aquí unas pautas. Primero, verifica que tu estudiante esté durmiendo bien y esté comiendo bien. Miren que a nosotros en Neuroeduca nos llegan muchos niños con trastornos del aprendizaje, trastornos atencionales, diagnosticados de manera acelerada, pero en el fondo haciendo un análisis juicioso, no solo evaluando al niño, sino evaluando las dinámicas de crianza y las dinámicas familiares, nos damos cuenta que en muchos casos los niños tienen problemas nutricionales, no están comiendo bien y cuando no comemos bien, el cerebro no tiene los suficientes nutrientes para sintetizar los neurotransmisores que va a usar para el aprendizaje. Esto lo profundizamos también en un módulo donde vemos la relación entre la alimentación, el desarrollo cerebral y el aprendizaje. Listo, durmiendo bien. También estamos dándonos cuenta que los niños no están durmiendo bien, no están haciendo una buena reposición del sueño. Entonces, eso lo que está haciendo también es que el cerebro queda cansado durante la fase del sueño. El cerebro tiene que hacer una eliminación de toxinas y tiene que renovarse para poder seguir procesando información al día siguiente. Si esto no se hace y no hay una buena higiene del sueño, por ende no hay una buena fase de sueño, no va a haber un sueño profundo, no se van a dar esta eliminación de toxinas y el cerebro no va a procesar de manera con la calidad que debería procesar. Esto también lo profundizamos con la pediatra que nos explica la relación entre la alimentación, el sueño, el desarrollo cerebral y el aprendizaje. Pero entonces es fundamental que primero descartemos esto antes de decir que el niño tiene un problema de aprendizaje. 2, verifiquemos si el niño está estable emocionalmente. Miremos si el niño de repente está llegando con más ansiedad, con angustia, con miedo, o si hay algún conflicto familiar que esté afectando al niño, porque cuando no estamos bien emocionalmente, el proceso de aprendizaje disminuye considerablemente. ¿Por qué? Porque el sistema cognitivo deja de funcionar con la calidad correcta para concentrarse en el problema y en procesar la información emocional. Ya hay un desgaste de energía. ¿Listo? 3.
cambia del lenguaje abstracto por uno más concreto. Muchas veces, en muchos casos, hay niños que necesitan una mayor estimulación concreta de información y materiales concretos porque ese cerebrito le está costando pasar al desarrollo de la abstracción. Entonces, mira si cambiando un poco el contenido por un contenido más concreto que se pueda explicar de una manera mucho más concreta y más tangible, hace que el niño, el estudiante o la estudiante pueda comprender más fácil. Si esto no sucede, cuarto, vamos a fragmentar el segmento de aprendizaje, es decir, vamos a hacerlo por pequeñas unidades, pedacitos de información y le vamos a dar tiempo. Tal vez tiene un aprendizaje más lento, pero sí lo tiene. Hay muchos niños que necesitan periodos de tiempo más largos y fragmentar más los contenidos para tener más tiempo de procesar y tener más tiempo de reforzar y repetir la información. Entonces, esto puede estar sucediendo. Y quinto, pide a algún compañerito que le explique, algún niño compañerito que tú veas que ya lo entendió o algún joven que tú veas que ya lo entendió, pídele a él que se lo explique a su compañero. Tal vez puede ser el lenguaje, que no estamos usando el lenguaje correcto y este estudiante no nos está comprendiendo a través de este lenguaje, y lo que hace un par es que utiliza un lenguaje que puede ser de mejor comunicación para ellos. Usemos estas 5 pautas y miremos cómo nos va y miremos si resolvemos esto. Si al final, usando estos pasos, el niño o la niña sigue sin comprender, entonces allí ya es muy importante entonces pasar a una evaluación un poco más profunda en el área de la neuropsicología y de la neuroeducación, con este enfoque en neuroeducación, para entonces mirar si algo anda mal con el desarrollo cerebral y con las dinámicas de crianza de este niño o de esta niña. Listo, entonces miren que tenemos diferentes enfoques cuando hablamos de neuroeducación. Hay un enfoque centrado en el neurodesarrollo, que se centra en conocer muy bien esos procesos de desarrollo biológico para después comprender cuándo es el momento correcto para algún proceso de aprendizaje. Hay también otro enfoque que se centra en diseñar currículos y material pedagógico que genere un aprendizaje más significativo basado en cómo funciona el cerebro. Y hay otros enfoques donde nos centramos en la neuroestimulación. Esa neuroestimulación pueden hacerlo los docentes y pueden hacerlo los padres, conociendo algunos aspectos y principios del cerebro. Podemos entonces fortalecer ese desarrollo cognitivo y cerebral en casa y en el aula. ¿Listo? ¿Qué crees tú, maestro, maestra, orientador, docente, que lograrías si conocieras mejor el cerebro? Bueno, acá les dejo una listica de algunos aspectos que ya hemos hablado, pero sin duda ustedes encontrarán otros aspectos y habrán una lista mucho más larga. Pero lo que es mucho más evidente es que nosotros, si como docentes conocemos el cerebro, seríamos más estratégicos y selectivos a la hora de diseñar las clases, a la hora de diseñar las tareas, tendríamos más eficiencia en los procesos, en los resultados de aprendizaje con los alumnos, ¿sí? Tendríamos más satisfacción también por ver ese progreso. Tendríamos un diseño de clases más flexibles, que estén basadas en la experiencia, no tanto que estén basadas en un material muy teórico, muy abstracto, que no se sale un poco de esa aula de clases, sino que diseñamos materiales que nos llevan a la experimentación, nos llevan a los trabajos de campo, y esto sin duda va a aumentar la motivación de los estudiantes, y aumentar la motivación es básicamente darle más gasolina al cerebro. Así que otro de los aspectos que ganaríamos si conociéramos el cerebro es que podrías reconocer más fácil cuando alguien no está aprendiendo porque está desmotivado o no aprendiendo porque hay una afectación real del cerebro, que esto es muy diferente y en muchos casos genera mucha confusión en los docentes. Ay, es que este niño es muy perezoso.
También me ha pasado, también nos pasa en Neuroeduca que nos llegan casos donde las mamás nos dicen es que la profesora, el profesor aceleradamente nos dijo que es que era un niño muy perezoso, que era un niño muy desmotivado y que no aprendía era porque no le gustaba aprender. Y en el fondo, este niño tenía un trastorno atencional, tenía un problema en sus estados de alerta y cuando hay una afectación en los estados de alerta, pues el niño empieza a ser somnoliento, lentico, a acostarse en el escritorio, como si tuviera mucha pereza y no le importara, pero en realidad esto hace parte de uno de los sistemas atencionales, que es la capacidad de estar alerta. Listo, entonces miren que aprender del cerebro nos ayudaría a diferenciar esto, cuando de verdad es un proceso de motivación o cuando de verdad es un proceso cerebral. Si te gustaría incursionar en este mundo de la neuroeducación, aprendiendo mejor sobre el cerebro para llevar estos principios al aula de clase y fortalecer tus procesos de aprendizaje, entonces quiero mostrarte algo porque hay más. Si crees que con esta clase es suficiente, está perfecto y este es el principio y es el primer paso para darte cuenta de la relación que hay entre el cerebro y los procesos pedagógicos. Si quieres saber más, si te interesa este tema, te invito a nuestro diplomado, un diplomado donde profundizamos en estos aspectos de la neuroeducación y la crianza. En este diplomado empezamos viendo cuál es la relación de los sistemas, de los estilos de crianza con el desarrollo cerebral, cómo los diferentes estilos de crianza potencian o no potencian el desarrollo del cerebro y por ende el desarrollo de procesos cognitivos y por ende el aprendizaje, ¿sí? En este diplomado vemos módulos sobre los principios de la neuroanatomía, principios sobre el neurodesarrollo, principios sobre las bases cerebrales del aprendizaje y cómo aprende la memoria, cómo sucede y cómo se dan los procesos de maduración cognitiva que llevan al aprendizaje. Listo, cómo funciona el cerebro. Vemos también módulos sobre inclusión escolar, cómo es el proceso de aprendizaje en niños y niñas que tienen afectaciones cerebrales que están afectando el proceso de aprendizaje. Entonces vamos a ver con una educadora especial cómo adaptar las dinámicas pedagógicas y qué es lo que estamos haciendo ahorita para poder enseñar en estas capacidades diversas. Hablamos no solamente de discapacidad o trastornos cerebrales, sino que también hablamos de niños con altas capacidades, cómo acompañar los niños que tienen altas capacidades, ¿cierto? Y cómo sería el proceso pedagógico y el acompañamiento por parte de los padres de familia. Entonces, en este diplomado también vemos un módulo con la pediatra, donde nos enseña la relación entre los funcionamientos fisiológicos y el aprendizaje. Vemos un módulo donde profundizamos en la inteligencia emocional, cómo gestionar emociones en el aula y cuál es también la base cerebral de los procesos emocionales. Entonces, es un diplomado supremamente completo que les ayuda a los maestros, a los docentes, a los orientadores a incursionar en este mundo de la neuroeducación, a encontrar la relación entre el proceso cerebral, el proceso educativo y los sistemas de crianza. Espero que nos sigamos viendo en otros escenarios para seguir profundizando sobre este tema. Nos vemos en una próxima ocasión.